Dice así, es de San Marcos, importante. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaban precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quiere de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les mandan y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Bueno, es importante leer la primera lectura de Deuteronomio 18, porque allí se lee una profecía de Moisés, en la cual él dice, él habla del futuro Mesías diciendo: suscitará el Señor otro como yo entre tus hermanos, poderoso en obras y palabras. O sea, Moisés fue poderoso en obras, no hay nada más que ver las plagas, pero también poderoso en palabras. Recordar que el Deuteronomio recoge las tres últimas homilías y dos cánticos que Moisés dio el mismo día de su muerte. Pueden imaginar a Israel en ese momento, ¿no? Fue poderoso en obras y palabras. Pues el Mesías, cuando aparezca, será poderoso en obras y palabras. ¿Qué tenemos en el Evangelio de hoy? El primer milagro de San Marcos. Y es muy curioso porque aparece Jesús no solo poderoso porque expulsa a un demonio, sino poderoso también en palabras. Miren, lo que sorprende a la gente no es que Jesús expulse los demonios. O sea, en la época de Jesús había exorcismo, pero antes también. ¿Y quiénes se encargaban de echar los demonios? Los rabinos. De hecho, se han recuperado en el Qumran manuales de exorcismo. Pero sin embargo es muy curioso porque los manuales de exorcismo que se han recuperado, todos invocan a Dios antes de echar el demonio. Obviamente el rabino no tiene fuerza para expulsar a Satanás, pero eso en nombre del omnipotente, del misericordioso, iba mencionando esos 13 atributos divinos de Dios del Antiguo Testamento y finalmente le pide al demonio en nombre de Dios que salga, ¿no? O sea, Jesús no reza para hacer un exorcismo. Efectivamente dice: yo te digo, sal. Y levanta la mano así como se ve en Chosen, ¿no? Echa a los demonios en nombre propio. Eso a la gente le llama la atención porque los demonios tiemblan al nombre de Dios, pero no al nombre de ninguna persona. Por tanto, si éste los echa en nombre propio sin invocar a Dios, pues díganme ustedes cuál es la conclusión de esta regla de tres. Jesucristo es Dios. Pues dice: nunca hemos visto nada igual. Ahora usted se entiende porque dos veces en el Evangelio habla de la autoridad de Jesús. Eso por un lado. Pero por otro, sorprende que la enseñanza de Jesús también tiene esta misma autoridad. O sea, San Mateo, no San Marcos, nos enseña que en Cafarnaúm, al lado, Jesús dio el sermón de la montaña. Y hay expresiones chocantes que exceden no ya la autoridad de los profetas, la autoridad del propio Moisés. Por ejemplo, en el sermón de la montaña se dice: habéis oído lo que se os dijo, ¿no? No matarás, pero yo digo: todo el que odie a su hermano será condenado. ¿Lo ves? Ya tú dices: ¿quién dijo no matarás? En el Antiguo Testamento, ¿Moisés? No. Lo dijo Dios por medio de Moisés, pero lo dijo Dios. Habéis oído que se os dijo: no matarás, pero yo os digo: todo el que odia a su hermano, ese pero yo os digo, Jesús a quién está corrigiendo. Se está colocando no al nivel de Moisés, sino al nivel de Dios en el monte Sinaí. Habéis oído que se os dijo: no matarás. Eso sí lo dijo Dios, pero yo os digo. O sea, se está colocando al nivel de Dios. Con lo cual la gente alucinaba a escuchar a Jesús hablar. Pero también por otra razón, no solo por esas, también por la razón que la palabra de Jesucristo es una palabra eficaz. Recuerden esa frase que dice el centurión a Jesús: una palabra tuya bastará para sanarme, que lo decimos en misa. Una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, lo propio del liberalismo teológico durante los dos últimos siglos es querer reducir a Jesús a mera ética, querer reducir Jesús a mera filosofía moral. Esto es el empeño de Kant, el empeño de la Ilustración, y este es el empeño de nuestro mundo moderno, que dice: bueno, de Jesús está bien porque es como Gandhi, un maestro épico. De hecho, C.S. Lewis, a él le repatea muchísimo, el autor de las Crónicas de Narnia, Converso al Cristianismo,
lo que él llamaba el paradigma moral para leer el Evangelio. El Evangelio es pórtate bien y sé bueno. Y llegaba un punto donde decía, bueno, pero para ser bueno no necesito a Dios. No, la palabra de Jesús no es esa. Lo que más sorprendía a la gente de la palabra de Jesús es la autoridad con la que hablaba. O sea, porque lo propio de Jesús no es el paradigma moral. La moral está clara en el Antiguo Testamento y Jesús recordará puntos muy importantes en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5 y 6, acerca de la moral. Pero lo propio es que habla con autoridad y una palabra que es sanadora. Me explico, la palabra de Dios creó el mundo. Dios creó el mundo con su palabra. Significa que puede hacer la nueva creación con su palabra y que cuando Jesús habla tú tiemblas. O sea, ustedes se han encontrado una vez con Jesucristo. ¿Alguno ha tenido un encuentro con Cristo que le ha cambiado la vida? Es que la palabra de Dios hace luz en mitad de las tinieblas. Y entonces tú cuando le escuches hablar dices, no, este no es un maestro moral, es Dios, tal cual. Y esto es por lo cual la gente se sorprendía de su enseñanza. La gente iba todos los sábados a la sinagoga y lo había escuchado todo, pero lo que le sorprendía de Jesucristo es la eficacia de su palabra, que es una palabra creadora, pero también recreadora. Y si no, pruébatelo en un encuentro personal con Jesucristo, vas a ver lo que se siente cuando Él habla de verdad. Pues querida familia, reciban la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao. Feliz domingo.